Seguimos conversando con don Fernando Vallespín, que está aquí en nuestro país en el marco del 15º Congreso del CLAD. Usted, según una nota de prensa publicada en el día de hoy, en Diarios Dominicanos, sobre su conferencia en el día de hoy, a la que no hemos tenido acceso todavía, daba cuenta que usted señalaba la revalorización del papel del Estado a partir de la crisis, ¿no? del impacto. Aunque muchos nos hacíamos la ilusión de que la revalorización del Estado pues iba a poder significar quizá políticas que proveyeran mayor bienestar a los ciudadanos. Y lo que estamos viendo, en el caso europeo de los antiguos países socialistas, por ejemplo, es que esa revalorización, pues lo que ha significado es un desmantelamiento de algunas políticas que marcaban el estado de bienestar. Estamos hablando de la reforma laboral, de la precarización, ¿verdad?, del abaratamiento del despido, y por otro lado la reforma de la ley de pensiones. ¿Cómo usted explica esto, no? Y ahí mismo para que haga la respuesta global. Hasta cierto punto, tomando en cuenta lo que dice precisamente Roberto, y pensando en que de alguna manera esta revalorización del Estado de la que señala, lo que ha permitido también es que hayan los rescates financieros. ¿Estamos hablando de una revalorización auténtica o esto también es, digamos, una revalorización coyuntural frente a la crisis económica? Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una cosa es la dimensión, digamos, externa del papel del Estado en la sociedad internacional, que ahí no me cabe ninguna duda de que ha retornado el Estado, tal y como lo conocíamos. ¿Buena noticia o mala? Yo creo que es buena por el momento, pero que será mala a medio plazo. Y si quieren luego después lo discutimos. Y otra cosa es, digamos, el papel del Estado hacia adentro, ¿no? Y los problemas que tiene sobre todo para proteger a sus sociedades, que es una de las finalidades, ¿no?, que tradicionalmente le veníamos encomendando. De lo primero no me cabe la más mínima duda. O sea, se han congelado ya los procesos de unificación regional, como la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto que está congelado, no creo que va a haber grandes avances, se está reestatalizando de nuevo la Unión Europea en gran medida, la crisis ha sido, una de las consecuencias de la crisis ha sido precisamente esta. Yo creo que esto obedece a una sensación de miedo, de temores que tiene la población europea, de que no tiene claro el futuro, y entonces el tic inmediato es buscar la protección del Estado, ¿no? Y entonces, pues lo que ya los diferentes electorados europeos no se fían de una Unión Europea tan extensa, tan heterogénea. Claro, los franceses cuando votaron que no al Tratado de Unión Europea, que iba a federalizar mucho más Europa, seguramente hubieran dicho que sí si no se hubiera producido la expansión hacia el este. Ahora ya prefieren fiarse de su propio gobierno que no de una instancia, diríamos, superior. Por tanto, ese proceso, que yo creo que es uno de los grandes logros políticos de la última mitad del siglo XX, que es la unificación europea, está en un proceso ahora de vía muerta. Es decir, sigue funcionando, sigue contribuyendo al bienestar, pero no avanza. O sea, por tanto, desde esa perspectiva, la reestatalización lo que está demostrando, de cierto modo, es que el actor principal del escenario internacional son los Estados. Pero ojo, no cualquier Estado, sino fundamentalmente eso que llamamos ahora las potencias de siempre, más los Estados emergentes. Cuando hablamos de Estados emergentes, estamos hablando de Estados. O sea, ahora había una alternativa que la globalización puso encima de la mesa y que parecía que era muy viable, de gobernanza global, que consistía, y eso era una idea que tuvo en su día, que yo se lo leí a Willy Brandt, ¿no? el antiguo líder socialdemócrata alemán. Él pensaba, a la vista de los avances en la Unión Europea, él decía, bueno, lo que se está produciendo en Europa acabará produciéndose en otros lugares del mundo, con lo cual habrá una cesión de soberanía de los Estados a unidades supranacionales, y después esas unidades supranacionales negociarían entre sí, colaborarían, y de ahí saldría un gobierno del mundo. Bueno, pues eso es lo que nos ha producido. Lo que se ha producido es el fortalecimiento de determinadas unidades estatales, pero cuidado, las unidades estatales más poderosas. El G20 es quien decide y está supliendo la labor de las Naciones Unidas. Que sus decisiones acaban imponiendo como las decisiones de todos. Claro, ¿qué ocurre cuando los intereses nacionales geoestratégicos de estos grandes estados no coinciden con el interés de la mayoría de los estados? Pero representan a los poderosos, demográficamente, económicamente, culturalmente, pero no nos representan a todos.
Las Naciones Unidas, con todas sus imperfecciones, al menos sí nos representaba a todos. Entonces, claro, a lo que nos estamos incorporando es a un nuevo esquema de hegemonía, una vez más, en este esquema internacional, ahora, por parte sobre todo del G2, China y Estados Unidos, pronto será la India, Rusia, los BRICS, en general, Brasil, y bueno, las potencias tradicionales, que son las grandes potencias económicas europeas, ¿no? Fundamentalmente. Por tanto, un gobierno de G20 es un gobierno de estados, no es un gobierno de organizaciones internacionales. Pero este fenómeno no venía presentándose desde antes de la crisis. Sí, pero ahora es que yo creo cuando más ha salido a la luz, y hay algo además que me parece ¿Es consecuencia de la crisis o la...? Bueno, la crisis ha potenciado el papel de estos estados, porque claro, ahora mismo, teniendo en cuenta su peso económico en la economía internacional, hay que contar con su beneplácito para introducir reformas en el sistema financiero. Y ellos son, y esto es lo más interesante, es algo que he estado tratando de subrayar esta mañana, curiosamente ellos son los menos interesados en cambiar las reglas de la economía internacional. ¿Por qué razón? Porque compiten fantásticamente y por eso han llegado a estar donde están. Con lo cual yo creo que si la decisión hubiera dependido de Europa, incluso de Estados Unidos, del Estados Unidos de Obama, que también hay que matizarlo con esto, estoy convencido de que se hubieran introducido reformas en el sistema financiero infinitamente más drásticas que esta especie de parcheo al que estamos asistiendo, que realmente solamente conduce a tener más de lo mismo. Entonces, claro, esto ha provocado una alteración radical de los equilibrios mundiales, donde lo que al final ha acabado saliendo beneficiado es el sistema tal y como venía funcionando. Y no sé si nos damos cuenta de esto, ¿no? Claro. Con lo cual, claro, ¿y a quién perjudica? Pues a los perdedores del proceso globalizador, que no tienen voz, y que por tanto el hecho de que sean perdedores ya les descalifica como agentes posibles para intervenir en esa reforma del sistema, ¿no? Y aquí yo creo que esto está generando muchísimos problemas. Y la otra dimensión, que es la dimensión sobre todo de los estados nuestros tradicionales, posmodernos, la Unión Europea, por ejemplo, aquí lo que estamos observando es un intento por reforzar la gobernabilidad interna, ¿no? Es decir, por ser capaces de hacer lo mismo con menos recursos. Estamos en un proceso ahora claro, que se ha producido una paradoja que es verdaderamente espectacular. Los estados se han desangrado financiando al sistema financiero, y valga la redundancia. Entonces, de repente se han encontrado con que tienen que reducir el gasto porque han entrado en una deuda que es prácticamente impagable. Se endeudaron para ayudar a la banca y ahora entonces le reclaman. Y ahora la banca le reclama el dinero, ¿no? Pues es una de estas paradojas, ¿no? Es decir, a quien salvas la vida te quiere apuñalar. Es lo que ha ocurrido. La crisis griega ha sido el ejemplo máximo, ¿no? Entonces, claro, estados sobrecargados de deuda se encuentran con que tienen enormes dificultades para satisfacer muchas de sus funciones básicas. No solamente las pensiones yo creo que es un problema que tiene más que ver con el cambio de la curva demográfica, ¿no? Es decir, el peso específico digamos, de los mayores en una sociedad envejecida como son las europeas, donde la expectativa de vida son 80 y tantos años, y claro, si la gente acaba de trabajar a los 60, ¿quién financia eso? Y luego además no hay jóvenes. Exacto, no, la pirámide, no hay tal pirámide de población. Cada vez se trabaja menos años y se vive más, y eso no es posible. Y hay menos gente en edad de trabajar. Aunque eso no es digamos... no es lineal, necesariamente. Exacto, sí, porque el funcionario tiene mayor esperanza de vida que un obrero de la construcción. Sí, no, pero también digamos que un obrero de la construcción, un minero, un camionero o un profesor de instituto que está sujeto a mucho estrés, lo normal es que se jubile antes y que además haya la posibilidad para algunas profesiones de jubilarse como siempre, que la media es en Europa 65 años. Pero ahora se está pensando en ampliarlo para el resto, ¿no? Incluso para los propios funcionarios, ¿no? Que estamos en eso. Hay que repensar no solamente la jubilación, sino yo creo que en un marco mucho más amplio, que es el marco, obviamente, del trabajo. Porque claro, el trabajo está comenzando a ser un bien escaso. Hay que pensar en... ¿Piensa usted entonces que se le fue la mano a ustedes con lo del estado de bienestar? Se nos fue la mano en el sentido de que habíamos dado por supuesto... el progreso económico, el crecimiento económico. Es verdad. Entonces, claro, dadas las condiciones, digamos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, claro, si cada año íbamos incrementando el PIB, lo normal es que pudiéramos asumir también nuevos compromisos. Claro, cuando de repente vienen mal dadas, nos encontramos con que, claro, no podemos
renunciar a aquello que ya hemos adquirido, pero nos enfrentamos ante la imposibilidad de encontrar respuestas para eso. Quiero pedir su permiso porque tenemos que hacer otra pequeñita pausa. No se muevan, seguiremos conversando con don Fernando Vallespín. Un minuto.